¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar con la información el día de hoy, empezando con esta imagen muy interesante de una cumulinimbus, esta hecha en Francia por Thibault Cauchy, donde habría estado compartiendo en las redes esta impresionante imagen. También, bueno, pues vamos a ver esta imagen donde supuestamente destruyen un dron. Eso que estamos viendo es una lancha dron que dicen los rusos era de unos ucranianos que estaban intentando llegar a reventar uno de los barcos más importantes de los rusos que tienen en el Mar Negro. Ahorita les platicamos como quiera los detalles de lo que está pasando, pero de entrada empezamos con lo del Popocatépetl, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué está pasando en el Popocatépetl? ¿Qué dice la gente también que está alrededor del volcán, que ha presentado, como ustedes saben, pues mucha actividad todo mayo, pero sobre todo estos últimos días, pues actividad muy importante? Estas pues salidas, estas exhalaciones, incluso algunas pequeñas explosiones se han estado generando el día de hoy. A las 5 de la mañana se había registrado esta explosión que dicen es leve, según muestran también webcams de México. Otro a las 7 de la mañana se dio un aumento de tremor y también aumento en la actividad sísmica. El semáforo sigue en amarillo, fase 2, según lo que han reportado. Vamos a los detalles, ¿no? Vamos a los detalles que ha estado pasando en las últimas horas. Primero que nada, decirles que en los últimos días, 1,200 vuelos han sido afectados por la ceniza del volcán. O sea, que ha tenido retrasos, que han tenido cancelaciones, etcétera, etcétera. O sea, vamos, afectaciones a los vuelos en 1,200 casos. Esto pues llama la atención. Esto es desde el fin de semana hasta ahorita. La actividad volcánica ha estado afectando, sobre todo por los niveles de ceniza, dada la peligrosidad al volar con el nivel de ceniza, según lo que reportan. En concreto, el aeropuerto o los aeropuertos han informado que se han cancelado 403 vuelos, 804 han salido con retrasos significativos, así como también, bueno, pues hay constantes alertas. Las aerolíneas también han reportado cerca de 10,000 maletas extraviadas en una de las terminales del aeropuerto, según informa, esto por las cancelaciones y cambios de vuelos que operaban desde la capital. Entonces, un poquito un caos que generó esta situación. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, no? Aparte de lo que ya he comentado, bueno, el Popocatépetl ha presentado 22 exhalaciones, 1,234 minutos de tremor. La actividad sísmica en el mismo volcán también ha estado muy activa, según lo que reportan. Por eso mismo el amarillo fase 3 continúa. Y bueno, pues esta pequeña explosión que hubo a las 5 de la mañana, según los reportes. Así que, pues bueno, esto al día de hoy, 24 de mayo. Seguiremos obviamente informando mientras haya mucha actividad en Popocatépetl. Lo estaremos comentando como una de nuestras prioridades, como ustedes lo saben. Así que, pues bueno, vamos a otro asunto también muy interesante, muy importante. Bueno, fíjense, quiero platicarles rápidamente de un caso que da esperanza a muchísima gente que tiene problemas, pues vamos, que no puede caminar, ¿no? Hemos visto avances, desarrollos que van a traer pues a que las personas invidentes puedan ver, a que las personas que no pueden caminar puedan volver a caminar, tecnologías que se conectan directamente al cerebro en muchos casos. Este es un caso muy interesante, podemos ver que tiene algo en la cabeza, podemos ver que tiene como carrito, que no necesariamente necesita este carrito, pero sí la conexión que tiene en el cerebro. Vamos a ver de qué se trata este adelanto. Neurocientíficos y neurocirujanos en Suiza lograron crear un puente digital ayudando a un hombre a caminar, a subir escaleras, a subir rampas, a pararse con los amigos, en la fiesta, en la casa. Esta tecnología, dicen, está desarrollándose para que algún día las personas puedan restaurar sus funciones de brazos, de manos y obviamente pues de la misma posibilidad de caminar. Este hombre, le habían dicho los doctores que obviamente ya nunca más iba a poder caminar. Tuvo un accidente en bicicleta. Esta llamada interfaz cerebro-computadora se compone de dos implantes electrónicos, uno que va en el cerebro y otro que va en la médula espinal. El primero, dicen, se sitúa en la región del cerebro encargada de controlar los movimientos de las piernas y puede decodificar las señales eléctricas que se generan cuando pensamos en caminar. De manera similar, el otro implante se coloca sobre la parte de la médula espinal para controlar
las piernas, según lo que han estado reportando. Entonces, pues bueno, es, creo yo, un desarrollo muy, muy importante, muy interesante, que por eso se vuelve una de nuestras primeras notas el día de hoy. Imagínense, pues, que las personas, él tenía ya, me parece que 7 meses desde que tenía este problema. El accidente de este holandés de 40 años, este ingeniero, lo sufrió, no, ya tiene más tiempo, tiene desde el 2011 que no caminaba. Desde el 2011 tuvo un accidente en bicicleta mientras trabajaba en China. 2011, o sea, ya tenía años, fíjense, de no caminar. Bueno, obviamente todo esto está en desarrollo, está en en un proceso que pues obviamente pudiera tardar algunos años, ¿no? Pero dicen que esto será revolucionario para mucha gente, así que esperemos así sea. Vamos a otro tema también muy interesante el día de hoy. El gobernador de la región rusa de Belgorod ha vuelto a reportar en este momento numerosos ataques de drones por la noche. Ayer decía Rusia que habían bombardeado algunas regiones donde estaban estos rebeldes, y ahora mismo Gladkov, que es el gobernador de la región de Belgorod dentro del territorio ruso, asegura que los ataques de estos grupos no han cesado, no han parado, y bueno, pues Ucrania dice que no son ellos, que son partisanos opositores a Putin, y que bueno, pues esto podría incluso incrementarse a otras ciudades. O sea que Belgorod es nada más la primera ciudad donde estos rusos que se rebelan ante el régimen de Vladimir Putin están intentando avanzar. La noche fue, dice, muy intranquila, dice el gobernador de Belgorod, y dice hubo un gran número de ataques con drones. Miren, ha sido impresionante observar dentro de Rusia ataques. Las caras desencajadas de los rusos, sobre todo de los civiles, que yo creo que no se la creen, que no entienden de dónde o cómo es que de repente grupos armados, pues bastante bien organizados, han estado entrando a Rusia. Ahorita les vamos a platicar algunos otros detalles muy interesantes de este tema, pero me imagino que debe estar preocupando mucho a Vladimir Putin si es que la información le llega, porque está en una burbuja donde no recibe mucho de las cosas que están pasando. Entonces, bueno, vamos a otro asunto bien interesante. Vamos a eso. Cambiando de tema importante también, Rusia está acusando de un ataque con drones acuáticos. Veíamos al principio del video una imagen impresionante donde se las volvemos a poner con mucho gusto. Miren, es esta imagen donde se ve una lancha. Esa lancha está manejada automáticamente, son lanchas o drones acuáticos que ya ha utilizado Ucrania para poder tumbar barcos. Varios de los barcos que Ucrania tiene en el Mar Negro han sido destruidos. Sobre todo hubo uno muy importante muy al principio de la guerra, y ha sido con estas lanchas que tienen bombas dentro, las manejan desde lejos, y bueno, con esos, pues como un misil básicamente, ¿no? Pero son lanchas hechizas, lanchas típicas de estos pescadores, que las adaptan, muchas de ellas. Dice lo siguiente, esto es lo que dice Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia ha acusado a Ucrania de intentar un ataque fallido con drones acuáticos contra uno de sus buques de la flota del Mar Negro. Se trataría del buque de reconocimiento Iván Kurs. Ese es el nombre que tiene ese buque. Rusia ha dicho que ha destruido hasta ahorita 3 lanchas de este tipo, 3 lanchas, dice, ucranianas, que intentaban destruir este buque de reconocimiento. Ahí está el momento en que se destruye. Y esto, vamos rápidamente, es el Mar Báltico, vamos al Mar Negro. Aquí, en esta zona es donde se han estado dando este tipo de situaciones. Cosa curiosa, el Mar Negro, fíjense que les iba a reportar de una vez, ya que estamos en el Mar Negro, ya que estamos en esta zona, hay una imagen, a ver si la tengo por aquí lista. Miren, esta imagen muestra cómo drones, al parecer son del Reino Unido, de Gran Bretaña, según lo que reporta estas páginas de Fly Radar, donde te muestra de qué es cada avión, ¿no? De qué país es, etcétera, etcétera. Bueno, estos no son aviones comunes. Esta línea roja que ustedes están viendo es un dron militar. Vean ustedes la cercanía, es el dron o el único avión que se está acercando
muchísimo ¿a dónde? A Crimea. O sea, es un dron, insisto, militar inglés que está acercándose a Crimea. ¿Qué estará observando o por qué habrá tanto interés? Porque fácilmente ahí lo podría derribar Rusia o al menos acercarse para intentar hacer la maniobra que aquella ocasión tumbó a un dron estadounidense. Bueno, de hecho, en esa misma zona tumbaron un dron estadounidense los rusos, acercándose y aventándole combustible al dron para que cayera. O sea, es como decir, no lo toqué, nomás lo rocé y se cayó, ¿no? Como para no entrar en un conflicto más directo. Y bueno, ahora mismo el Forte 10, según lo que reportan, ha estado volando muy cerca de la costa de Crimea. Así que atentos con este tema.